Pues, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos, gentita hermosa? ¿Qué tal, mi gente? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Excelente. Bien, mis amigos. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, ya estamos aquí, mis amigos, ya estamos aquí presentes. Ya acabo de acomodar todas mis cositas por acá para poder empezar la sesión. Así que vamos a empezar. Voy a compartir pantalla por acá y me vas avisando si es que se puede ver. Ok, mis amigos, voy a empezar ahora sí a compartir pantalla y me vas avisando, mi querido amigo. Vamos a ir por acá, a ver. Listo, gendita. Listo, mis amigos, me comentas por favor si es que se puede ver. Me comentas, mi querido amigo, me comentas por ahí, me comentas, mi amigo. Lo máximo. Me comentas por ahí, mi amigo, si se puede ver. Me comentas, excelente. Bien, mi gente. Muy bien, vamos entonces a empezar con la sesión del día de hoy en este maravilloso repaso a la Villarreal. Que por cierto, mi amigo, como no me conoces, me presento. Yo soy el profesor Juan Vázquez, conocido como Econo Juan, y conmigo vas a llevar este maravilloso ciclo. Ahora, mis amigos, he colocado preguntas de exámenes pasados, así como también alguna que otra pregunta que yo mismo he formulado. Yo soy villarrealino, justamente yo me preparé pues en su momento para la Villarreal y conozco muy bien cómo es el sistema. Así que mis amigos, nada, vamos a empezar entonces de una vez por acá. A ver, mi gente, la primera pregunta me dice lo siguiente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal, mi amigo? Ya saben, chicos, todos votando su terrible SWA, por favor. Mis amigos, la primera pregunta me dice, acción que debe realizar la economía descriptiva para cumplir con su propósito. Aquí nosotros justamente, campeón, tenemos que recordar la división de la economía. Mis amigos, en primer lugar recordemos lo siguiente, la división de la economía. Profe, una consultita, ¿por qué nosotros dividimos la economía? Sencillo, dividimos la economía para estudiarla de manera más sencilla, o sea, de manera más práctica. Ahora, mis amigos, la economía se divide en dos. ¿Quién me dice en qué se divide la economía? Vamos, mi amigo, vamos comentando y prendiendo tu micro. Vamos, mi amigo, la economía se divide en dos. Claro, por supuesto que sí, muy bien. La economía se divide en la economía positiva, así como también tenemos la economía normativa. Mis amigos, cuando nosotros hablamos de la economía positiva, estamos hablando básicamente de los hechos tal y como se presentan, los hechos económicos tal y como se acontecieron en la economía. Por eso es que nosotros decimos que la economía positiva es lo que es. ¿Por qué? Porque se está explicando de manera concreta, sin aplicar juicios de valor, los hechos tal y como se presentaron. Entonces, mis amigos, si yo te digo, por ejemplo, el PBI creció en un 20%, la inflación cayó en un 10%. Ahí, por ejemplo, yo te estoy diciendo la realidad tal y como se está presentando. No te estoy suponiendo, no, yo no te estoy suponiendo, te estoy afirmando y por lo tanto, siempre que haya una afirmación de por medio, es una economía positiva. Entonces, mis amigos, la economía positiva es lo que es. Ahora, profesor, una consultita. Cuando nosotros decimos la economía normativa, básicamente, campeón, la economía normativa son los hechos como deberían presentarse, como deberían ser. Claro, muy bien, excelente, mi amigo Rodrigo, excelente. Mis amigos, en primer lugar, por ejemplo, si yo te digo, la inflación debería ser del 1%, entonces yo, al utilizar la palabra debería, yo ya estoy entrando en el terreno de la suposición. Profesor, por ejemplo, si yo te digo, mi amigo, el PBI debería crecer en 20%, yo ahí estoy suponiendo. Profesor, una consulta. La tasa de desempleo debería bajar en 15%. Entonces, yo cuando utilizo la palabra debería, estoy haciendo una suposición, estoy utilizando un juicio de valor de lo que podría ser justamente. Por lo tanto, mis amigos, aquí le decimos lo que debería ser. Muy bien, excelente lo que debería ser. Ahora, mis amigos, una consultita. La economía positiva a su vez se divide en dos. ¿Quién me dice en qué se divide la economía positiva? ¡Ulala! ¡Ulala! ¿En qué se divide la economía positiva, mi king? Se divide en la economía descriptiva y en qué más, qué más, complétalo campeón, complétalo, se divide en qué más, en la economía descriptiva y la teoría económica. Muy bien, excelente. Mis amigos,
Siempre que a mí me hablen de la economía descriptiva, básicamente se encarga de la recolección de información dentro de la realidad económica. Entonces, mi amigo, vamos a colocar acá, economía descriptiva es la recolección, vamos a colocar acá, la recolección de datos y información. Nada más, campeón. Ahora, mis amigos, ¿qué es lo que sucede acá, campeón? Que cuando nosotros hablamos de la teoría económica, básicamente la teoría económica es utilizar la información que hemos recolectado para posteriormente plasmar una teoría. Ahora, mi amigo, acá yo te hago justamente la siguiente pregunta. Supongamos, por ejemplo, yo agarro y primero recolecto la información de por qué hay mucho desempleo. En primer lugar, mi amigo Rodrigo, te pregunto yo, mi amigo Rodrigo, ¿por qué la gente es pobre? Mi amigo Rodrigo, ¿por qué la gente es pobre? Y pobre que me digas porque quiere, profe. La gente es pobre porque quiere, Mi amigo, ¿por qué la gente es pobre? A ver, vamos a preguntarle a Rodrigo, Rodrigo Molina. Mi amigo Rodrigo, vamos a recolectar información, mi amigo. ¿Por qué la gente es pobre? A ver, mi amigo Rodrigo, ¿qué me dice Rodrigo por ahí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mi amigo Rodrigo, ahí está mi amigo Rodrigo. O de repente le podemos preguntar también a Rodrigo Pérez, pues no, claro, por el poco empleo. Entonces, mi amigo Rodrigo, por lo que tú te das cuenta, hoy, ¿verdad? Hay dos Rodrigos, ¿no? Hay dos Rodrigos, ya. Mi amigo Rodrigo Pérez, como tú te puedes dar cuenta, yo primero lo que estoy haciendo es recolectar información. ¿Te das cuenta? Primero recolecto los datos para posteriormente con eso, campeón, vamos a plasmar una teoría económica. Rodrigo Molina, una pregunta, mi gran amigo Rodrigo Molina. Cuando tú vas al médico y tú le dices, doctor, me duele el pie, doctor, el médico te dice, tómate esto. ¿Así funciona? No, el médico para recetarte algo, primero tiene que recolectar datos, te tiene que hacer un chequeo, un análisis, y con esos análisis ahí recién te da la receta. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá. ¿Por qué? Porque yo no te puedo plantear una buena teoría económica sin antes no tener los datos y la información necesaria. Entonces, mis amigos, acá nosotros vamos a hablar de la teoría económica, justamente plantear una teoría para darle solución a un problema económico. Ahora, mi gente, nosotros tenemos por acá que la teoría económica se divide en dos. Mi amigo, y esto de acá es una fija de Villarreal. Mi amigo, la teoría económica se divide en dos. Los dos empiezan con M. Dímelo, dímelo. Muy bien. Se divide en la microeconomía, así como también se divide la macroeconomía. Lo máximo, muy bien. Ahora, mis amigos, cuando nosotros hablamos del estudio del comportamiento individual de los agentes económicos en el mercado, ahí estamos hablando de la microeconomía. Profesor, una consulta que dijo, mira mi amigo, justamente como te estaba comentando, cuando yo menciono en este caso el estudio del comportamiento, vamos a colocar acá, individual de los agentes económicos, recuerda por favor, mi amigo, que los agentes económicos son en este caso dos. Las familias, así como también las empresas. Correcto. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Quién es el padre de la macroeconomía? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice por ahí, campeón? ¿Quién es el padre de Mozart, la perdón, de la macroeconomía? Claro, muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Para bendecirlo. yo. Mi amiga, muy bien, mi amiga Maricielo, ¿a qué carrera vas? Por favor, coméntame. Mi amiga Maricielo, ¿a qué carrera vas, mi amiga? Negocios, negocios. Listo, mi amiga Maricielo, por el poder del SUA y por el poder de papá mitocondria, yo te doy la bendición para que seas villarrealina. Eso, tenlo por seguro. Bien, mis amigos, lo máximo. Si quieres más bendiciones, participa aprendiendo tu microcampeón. Vamos ahora con la macroeconomía. La macroeconomía es el estudio general de la economía. Acá, por ejemplo, nosotros estamos hablando de los agregados económicos. Vamos a colocar acá los agregados económicos. O sea, estamos estudiando, mi amigo, en este caso, las cuentas nacionales. Estamos estudiando, por ejemplo, el PBI, la inflación, etcétera. Ahora, profesor, la pregunta es la siguiente. ¿Quién es el padre de la macroeconomía?
Mi amiga, si el John padre Maynard de la Keynes. micro, John exacto, Maynard bien. Keynes. Muy bien, Jorge, ¿a qué carrera vas, mi amigo? Dímelo. Medicina. Mi amigo, mi gran amigo, vas a ser primer puesto en medicina humana. Acuérdate de tu amigo Cono Juan. Vas a ser primer puesto en medicina humana. Acuérdate lo que te digo. Listo, mis amigos. Entonces, ahí nosotros tenemos lo que es la división de la economía. En un ratito más vamos a explicar cómo se divide la economía normativa. En concreto, campeón, la pregunta me dice justamente acción que debe realizar la economía descriptiva justamente para cumplir con su propósito. Profesor, una consultita. Usted me explicó que la economía descriptiva es la recolección de datos y la recolección de información. Eso es lo puntual que yo tengo que recordar. Ahora, profesor, por otro lado, usted también está mencionando lo siguiente, que la división de la economía tenemos a la micro y tenemos a la macro. Ahora, por acá, elaborar teorías, leyes y modelos no tienen nada que ver. La economía descriptiva no se enfoca en eso, campeón. Ahora, vamos con la alternativa B. Encuestar a diferentes agentes económicos. Esto está bonito. Eso puede ser, mi querido amigo. Puede ser, definitivamente que puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser, profesor? Sencillo, porque mis amigos, las encuestas es un método de recolección de información. Por lo tanto, tranquilamente puede ser la respuesta. Vamos con la pregunta, o bueno, con la alternativa C. ¿Solucionar los problemas? No. De eso no se encarga la economía descriptiva. Regular los mercados tampoco. Analizar el comportamiento de los compradores y vendedores puede ser. Mis amigos, estamos ante dos interrogantes. Dímelo tú, ¿cuál es la clave? Mi amigo, en primer lugar, tú tienes que recordar una cosa. Acá, ¿qué es lo que me dice? Analizar el comportamiento de los compradores y vendedores. Profesor, pero si la pregunta me dice analizar el comportamiento de los compradores y vendedores, eso me suena a que es más microeconomía. Porque ahí te está diciendo que está analizando al comprador y al vendedor en el mercado. ¿Te das cuenta? Y eso se enfoca más o cabe mejor con la microeconomía. Por lo tanto, mi amigo, no puede ser la alternativa D. Descartamos justamente la alternativa D. Ahora, por otro lado, la B que me dice encuestar a los agentes económicos. Y sí, mi querido amigo, la encuesta es un método de recolección de información muy importante para poder tener los datos necesarios. Por lo tanto, mis amigos, la respuesta a la pregunta número 1 sería la alternativa B, encuestar a los diferentes agentes económicos. Correcto. Correcto, muy bien. Profesor, ¿y por qué usted mencionó que no puede ser la D? Sencillo, porque si me está diciendo mi amigo, analizar el comportamiento de los compradores y vendedores, esto cabe mejor con lo que es la microeconomía. Muy bien, entonces la primera pregunta ya la tenemos. Check. Vamos, campeón, con la segunda pregunta. Mis amigos, para esto tenemos que continuar con la otra parte. Mis amigos, recordemos un detalle muy pero muy bonito. La economía normativa a su vez se divide en la política económica. Ahora, mis amigos, ¿qué cosa, profesor, le pregunto yo? Es la política económica. Mis amigos, la política económica es básicamente las acciones que toma el gobierno en la economía. Nada más, campeón. Toda acción que vaya a tomar el gobierno dentro de la actividad económica le llamamos la política económica, las acciones del gobierno. Ahora, profesor, esta política económica, a su vez, la vamos a dividir en dos. Nosotros tenemos lo que es la política fiscal, así como también tenemos, profesor, la política monetaria. Entonces, profe, una consultita. Cuando nosotros hablamos de la política fiscal, estamos hablando de quién? Del Gasto público. ministerio. Del Dime, MEP, mi amigo. del MEP. Gasto público. Del MEF, Claro. del MEF. Claro, muy bien, excelente. Del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, profesor, una consulta. ¿De qué consiste o en qué se encarga justamente el Ministerio de Economía y Finanzas? Se encarga justamente, mi amigo, de la elaboración del presupuesto público.
la elaboración del presupuesto público. Ahora, profe, una consultita. Acá nosotros, por ejemplo, podemos apreciar lo siguiente. Mi amigo, la relación entre los ingresos y gastos que justamente tiene el gobierno. Como tú recuerdas, mi querido amigo, el principal ingreso que tiene un país es justamente los impuestos. ¿Y cuál es el principal gasto que tiene un país? Justamente las obras públicas. Ahora, eso es por el lado de la política fiscal, la elaboración y la ejecución del presupuesto público. Ahora, por otro lado, también tenemos lo que es la política monetaria. Te pregunto yo, ¿quién está a cargo de la política monetaria? Dímelo, campeón. BCR. Exacto, muy bien, te amo, muy bien, el Banco Central de Reserva. Ahora, la pregunta es la siguiente, campeón. ¿Qué, o bueno, cuál es la finalidad que tiene el Banco Central de Reserva? ¿Cuál es la finalidad que tiene el BCR? Preservar, dímelo tú. De estabilidad ¿Preservar qué? monetaria. Excelente, preservar la estabilidad monetaria. O sea, profesor, discúlpeme por favor, que la moneda no pierda su valor conforme va pasando el tiempo. Repito nuevamente, mi amigo, repito nuevamente, preservar la estabilidad monetaria. O sea, que la moneda, conforme vaya pasando el tiempo, no vaya perdiendo su valor. Lo máximo, mis amigos. Qué bonito salón. Ahora, mi gente, si la pregunta número 2 me dice, la intervención del Estado en el mecanismo de la oferta y la demanda de un bien es analizada por quién. Profesor, una consultita. Si me está diciendo la intervención del Estado, ¿esto con qué se relaciona, campeón? Dímelo tú. Dímelo tú, ¿en dónde yo te dije que el gobierno intervenía en la economía? Ahí está la teoría, ahí está justamente las alternativas. Dime la clave, campeón. Dime la clave. Dime la clave, mi amigo. Lo máximo, lo máximo. Muy bien, muy bien. La respuesta es la política económica. Correcto. Muy bien, campeón. Eres lo máximo. Muy bien. Profesor, ¿por qué no puede ser la teoría microeconómica? No puede ser ni la teoría microeconómica ni la macroeconomía, porque justamente ellos se enfocan en el estudio tanto de las personas como las empresas, así como también de las cuentas nacionales. No tiene nada que ver con la intervención del Estado que justamente me hace la pregunta. No puede ser economía normativa porque la economía normativa es básicamente cuando yo hablo de una suposición, los hechos económicos como deberían. Es así, como deberían presentarse en este caso, mi querido amigo. Ahora, profesor, la teoría de los agregados económicos tampoco, porque los agregados económicos tienen que ver con las cuentas nacionales. Correcto. Listo, campeón. Campeón, antes de continuar, mis amigos, te quiero hacer una pregunta que estoy convencido que Villarreal va a hacer en este examen de admisión. Mis amigos, Villarreal le gusta preguntar justamente los datos, no te pide analizar. Eso, mi amigo, quiero que quede claro. Yo soy villarrealino, yo me he preparado para Villarreal. Y acá hay un detalle, ¿por qué? Porque en el caso de Villarreal, Villarreal pregunta punto, 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 punto. La pregunta es la siguiente. Si Villarreal te pregunta, ¿qué es el costo de oportunidad? ¿Tú qué tienes que responder, mi amigo? A ver, Villarreal te puede preguntar qué es el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad, campeón? Dímelo tú, dímelo tú. ¿Qué es el costo de oportunidad? Mi La amigo, mejor opción rechazada. exacto, muy bien. Tú tienes dos alternativas. Ahora, de esas dos alternativas, ha habido una que tú tuviste que dejar de lado. Esa alternativa que tú dejaste de lado, le vamos a llamar el costo de oportunidad. Por ejemplo, chicos, hoy día iba a salir con Dayanita. Dayanita justamente me dijo para salir, ¿no? Entonces, yo le dije, mira, Dayanita, ¿sabes qué? No voy a poder porque tengo una clase aquí con mis alumnos. Entonces, mis amigos, el haber salido con Dayanita ha sido pues mi costo de oportunidad. Claro, mi amigo, entonces el costo de oportunidad es lo que dejamos de lado cuando tomamos una decisión. Correcto, muy bien. Mi amigo, pregunta puntual. ¿Cuál es el problema de la economía? Ya, creo que me estoy burlando de ti haciéndote esa pregunta, mi amigo, pero por favor, ¿cuál es el problema de la economía? La La escasez. escasez. La escasez de recursos. Ten mucho cuidado de decirme que el problema de la economía es la pobreza o el desempleo.
Esas son consecuencias de la escasez de recursos. Ahora, te pregunto yo, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Esa sería la pregunta que te quiero hacer. Actividades económicas. Exacto, muy bien. Mis amigos, por favor, tengan mucho cuidado a la hora de ver el problema en la economía con el objeto de estudio de la economía. Bien, bacán, chévere. Ahora, vamos a subirle un poquito el nivel. Estamos en los primeros temas, pero vamos a subirle un poquito el nivel. ¿Cuál es la obra de Adam Smith? ¿Y en qué año se publicó? No me La digas riqueza solamente de el las nombre. naciones, 1776. Excelente, muy bien. Oye, ¿quién está respondiendo todo eso, para darle mi bendición de frente? ¿Quién está respondiendo todo eso? Jorge, profesor. Listo, muy bien, Jorge. ¿A qué carrera vas, Jorgito? ¿Qué Medicina. carrera vas? ¿Medicina? Sí, ¿Medicina? profe. Sí, Listo, profe. Jorgito. Ya te bendije, creo, ¿no? Listo, mi amigo. Ya te bendije, creo. Listo. Bien, mis amigos. Ahora vamos a hacer otra pregunta más y con eso cerramos el primer tema porque también tenemos que avanzar. Mis amigos, última pregunta. ¿Cuáles son los indicadores del índice de desarrollo humano? Recuerda, por favor, una cosa. La economía tiene dos finalidades, el fin teórico y el fin práctico. Cuando nosotros hablamos del fin teórico, estamos hablando justamente de la explicación de la realidad económica utilizando teorías, leyes y modelos. Ahora, si nosotros hablamos del fin práctico, ahí nosotros estamos hablando de alcanzar el bienestar general. Profesor, una consultita. Y para alcanzar el bienestar general, obviamente tenemos que hablar de desarrollo económico. Ahora, mis amigos, desarrollo y crecimiento no es lo mismo. Esto es algo que tenemos que tener bien en cuenta, mi King. Crecimiento y desarrollo no es lo mismo, porque cuando nosotros hablamos de crecimiento, estamos hablando básicamente del volumen de la producción. Si el Perú creció, es porque la producción ha crecido. ¿Te das cuenta? Ahora, para hablar de desarrollo, nosotros tenemos tres indicadores. Mis amigos, ¿cuáles son esos tres indicadores? En primer lugar, tenemos el PBI per cápita. Luego tenemos la esperanza de vida y por supuesto tenemos el nivel de educación. Mis amigos, esto Villarreal lo ha preguntado tres veces. Tres veces lo ha preguntado Villarreal. En el 2019, en el 2021 y en el 2022. Hizo la siguiente pregunta. Mencione cuáles son los indicadores que miden el desarrollo económico dentro de un país. Y la respuesta es estos tres. PBI per cápita, que justamente tiene que ver, mi amigo, con el ingreso promedio por habitante, por habitante. Porque tú sabes que PBI significa producción, por cápita persona. Entonces, la producción por persona, el ingreso promedio que tiene cada habitante, le vamos a decir el PBI per cápita. Profesor, una consultita. Si nosotros hablamos de esperanza de vida, óyeme, mi amigo, la esperanza de vida no es nada más y nada menos que el promedio de vida de la población. Se acabó, campeón. Eso es justamente la esperanza de vida. Ahora, profe, una consultita. Esto tiene que ver con qué? Con los hábitos de consumo, con el estilo de vida justamente de la persona. Entonces, todo eso engloba a lo que es la esperanza de vida de la población. Y por supuesto tenemos el nivel de educación. Mis amigos, si nosotros vamos a hablar del nivel de educación, definitivamente tenemos que hablar de la tasa de analfabetismo. Mis amigos, la tasa de analfabetismo que justamente nos menciona cuántas personas, cuántos niños dentro del Perú saben leer y escribir. Mis amigos, de verdad la situación educativa es muy preocupante. No se invierte lo suficiente en educación. Básicamente, mis amigos, hay colegios que se caen a pedazos. Los profesores de los colegios están haciendo huelga para que les paguen más. Entonces, la educanto. ¿Cómo yo te puedo hablar de desarrollo si la educación está hasta las patas? ¿Cómo te puedo hablar de desarrollo si el promedio de vida en el Perú es de 50 años? ¿Cómo te puedo hablar yo de desarrollo si el ingreso de cada persona es bajísimo? Por lo tanto, mis amigos, esto que quede muy, pero muy claro, crecimiento no es lo mismo, no es lo mismo que desarrollo. ¿Te das cuenta? Crecimiento únicamente se enfoca en el PBI, en la producción. Y desarrollo se enfoca en estas tres variables. Mis amigos, ¿se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis amigos?
¿Alguien tiene alguna pregunta, mis SUA? Mis queridos amigos, mis terribles SUAs, mis SUAs, ¿alguien tiene alguna pregunta, mis SUA? Por ahí, mi gentita linda. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al primer tema? ¿O todo bien? ¿Todo bien, mis amigos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Comenten por ahí su terrible SUA en el chat. Comenten su SUA en el chat, mis amigos. Si todo está bien, comenten su SUA. Comenten su SUA, gentita. Claro, muy bien. Ahí está la gente votando su terrible SUA. SUA. Muy bien, gente. Listo. Mis amigos, la 3 sale al ojo. La 3 sale al ojo. Neisser me dice, profesor, ¿puede repetir la última parte? Claro que sí, mi querido amigo. Recuerda justamente que crecimiento y desarrollo no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en el crecimiento económico, justamente hacemos referencia a el PBI, hacemos referencia a la producción. Por ejemplo, mi amigo Heiser, si a ti te dicen el Perú creció, significa básicamente que la producción dentro del Perú ha aumentado. Repito nuevamente, si te mencionan la producción aumentó, significa que el país ha crecido. Ahora, si a ti te mencionan, por ejemplo, cuáles son las variables del desarrollo, ahí ya tenemos que hablar de estos tres indicadores. ¿Me dejo entender, mi amigo? Una cosa es el crecimiento, que netamente es la producción, y otra cosa muy importante es justamente estos indicadores que ya nos dicen más allá de eso, ya nos hablan justamente del desarrollo de la persona o el desarrollo de la sociedad. Listo, ¿se entendió mejor, mi amigo Heiser? ¿Me comentas, campeón? ¿Me comentas, mi amigo Heiser, si todo está mejor? ¿Me comentas, mi amigo? ¿Me comentas, Heiser? Dale, mi amigo, lo máximo. Mis amigos, vamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 me dice, los planteamientos para combatir la pobreza en el país. Mira por acá, como me están diciendo, planteamientos para combatir la pobreza a nivel nacional. Ah, profesor, la pobreza a nivel nacional. Listo. ¿Y qué más me dice por acá, campeón? Y su posterior aplicación. Son realizados respectivamente por la... Mis amigos, si me están hablando de la pobreza en el país, dímelo tú. ¿Es micro o es macro? Y ahí sale la respuesta. Dímelo, ¿es micro o es macro? Me están hablando, mis amigos, de la pobreza en el país. Muy bien, es macroeconomía. ¿La B o la D? O sea, puede ser restrictiva o puede ser política económica. Pero, profesor, acá me dice, y su posterior aplicación. Entonces, profe, una consulta. Si me está diciendo justamente su posterior aplicación, entonces, ¿a qué hace referencia? ¿A qué se refiere, mi amigo? Claro, se refiere a las acciones que ha tenido el gobierno dentro de la economía. Por lo tanto, mis amigos, ¿cuál será la respuesta? La respuesta es dedito. Muy bien. Profesor, la macroeconomía, porque estamos hablando de la pobreza dentro de todo el país. Profesor, y la política económica, porque me está diciendo la aplicación que justamente hemos utilizado. La respuesta es dedito. Bien. Vamos con la pregunta número 4. Mis amigos, la pregunta número 4 lo saqué de un examen de admisión pasado de la Villarreal. Así que, mis amigos, vamos a responder una pregunta del mismo examen de admisión. Mi gente, las economías positivas y normativas se encuentran relacionadas debido a que la primera, mira por acá, economía positiva, la primera analiza y plantea soluciones de los hechos económicos. Como nosotros habíamos visto, campeón, y lo vimos acá, y lo vimos acá, como nosotros vimos, mi querido amigo, la economía positiva es básicamente los hechos como se presentan, lo que es, lo que es. Ahora, por otro lado, campeón me dice, y plantea soluciones de los hechos económicos. Muy bien, perfecto. Ahora, la segunda. ¿En qué se enfoca la segunda, te pregunto yo? La segunda, ¿en qué se enfoca, mi amigo? Ah, profesor, la economía normativa. Recuerda justamente, mi amigo, que la economía normativa es básicamente los hechos económicos como deberían presentarse, la realidad como debería ser. ¿Te das cuenta, campeón? Ah, profe, lo máximo, lo máximo. Entonces, mi amigo, si nosotros decimos que la economía normativa son los hechos como deberían presentarse, ¿cuál sería la respuesta, campeón? Dímelo tú. Dímelo tú, mi amigo, lúcete, lúcete, campeón, lúcete. Desarrolla una nueva teoría.
Descartado de una. Descartado de una, campeón. Mis amigos, ¿cuál será la respuesta? Dímelo tú. Dímelo tú, campeón. Dímelo tú. ¿Busca solucionar las contradicciones que pueda tener? No, no busca eso. Profesor, ¿establece las leyes que rigen? Tampoco. ¿Aplica estos planteamientos a la realidad para solucionar los problemas? ¿Busca solucionar únicamente la escasez monetaria? A ver, mis amigos, en primer lugar, vamos a mis amigos, si estamos hablando justamente de la economía normativa, en primer lugar, campeón, ¿desarrolla una nueva teoría? La verdad que no. ¿Busca solucionar las contradicciones que pueda tener? Esto tampoco. ¿Establece las leyes que rigen los diferentes campos? Esto tampoco. ¿Aplica estos planteamientos a la realidad para solucionar los problemas económicos? Tampoco. ¿Busca solucionar únicamente el problema de la escasez? Tampoco. Mis amigos, entonces aquí podemos ver de que no hay una clave de por medio. Óyeme, óyeme, no hay clave. ¡Ah! No te asustes, no te asustes, campeón. Vamos a colocar acá lo siguiente, no te asustes. Vamos a colocar acá, mi amigo. Vamos a colocar acá la economía normativa busca explicar la realidad cómo debería presentarse. Presentarse. Correcto. Nada más, mi amigo. Nada más, campeón. La realidad cómo debería presentarse. Correcto. Muy bien. Entonces, mis amigos, esa va a ser justamente la respuesta. Yo ya decía, qué raro que los chicos no me dicen la clave. Y ahora me doy cuenta que no había clave. ¡Ah! Listo, muchachones. Ahí está. Y es más, chicos, le voy a poner aquí la alternativa E. Mira, mira esta jugada que voy a hacer, papi. Mira esta jugada que voy a hacer. Mira esta jugada que voy a hacer, como debería presentarse. Listo. Mira esta jugada que voy a hacer. Acá voy a borrar esto de acá con el blanco. Mira. Eso, mira, ¿ves? ¿Viste esta jugada? Ay, ay, ay. Mis amigos, acá todo se soluciona. Imagínate cómo es, ¿no? Claro. Entonces, mis amigos, eso es correcto. Muy bien. Entonces, la respuesta justamente es la alternativa E. Oye, qué loco, de verdad. Ya, mis amigos, volvamos justamente por acá, campeón. A ver, mis amigos. Vamos con la pregunta número 5. A ver, mis amigos, durante el examen que Andrés desarrolló y obtuvo una alta calificación, en una de sus respuestas debió explicar los factores que determinan el crecimiento económico de determinados países asiáticos. Mira lo que dice acá, mira lo que dice acá. El crecimiento económico de determinados países asiáticos y en otra, fundamentar las causas y consecuencias de la hiperinflación que atraviesan determinadas economías latinoamericanas. Mira lo que dice acá, tuvo que sustentar también o fundamentar las causas y consecuencias de la hiperinflación. Entonces, mis amigos, esto de acá justamente con qué lo relacionamos nosotros. Si me están hablando de países asiáticos y me están hablando de causas y consecuencias de la hiperinflación, ¿con quién lo relaciono yo? Dímelo tú, mi amigo. La estadística, nada que ver. ¿Con quién va, mi amigo? Dímelo tú, ya lo viste, ya lo viste. La respuesta es la macroeconomía. Muy bien, lo máximo, campeón. La C de cachimbo. Listo. Ya, mis amigos, acá nosotros vamos a dejar lo que es el primer tema de economía. Vamos a ver todo el temario literalmente, pero ya vamos dejando el primer tema. Vamos ahora a concentrarnos en el segundo tema de economía. Profesor, ¿qué es un agregado económico? El agregado económico, mi amigo, tiene que ver con las cuentas nacionales. No sé, mi amigo Rodrigo Pérez, si tú has escuchado este temita, las cuentas nacionales, donde tenemos al Producto Bruto Interno, tenemos al Producto Nacional Bruto, al Producto Nacional Neto. Eso también lo vamos a ver, mi amigo, en una próxima sesión. Pero sí, cuando te hablen de agregados económicos, estamos hablando de las cuentas nacionales. Correcto. A ver, mis amigos, vamos con la pregunta número 6. A ver, campeón, con el constante avance de la ciencia y la técnica se producen nuevos bienes, los que motiva a considerar que el hombre es un inventor de las necesidades. Mis amigos, acá yo te vengo a decir
una pregunta. Si acá la pregunta me de la ciencia y la técnica, mira por acá, con el constante avance de la ciencia y la técnica, se producen nuevos bienes, lo que motiva a considerar que el hombre es un inventor. Mis amigos, vamos a recordar por acá las características que justamente tiene las necesidades. Mis amigos, en primer lugar, un detalle que es muy importante. Profesor, la primera característica es justamente ilimitadas en número. Profesor, una consultita. Cuando nosotros decimos ilimitadas en número, ¿a qué se refiere? Se refiere que las necesidades aumentan y varían con el tiempo. O sea, profesor, pueden pasar décadas, pueden pasar siglos y las necesidades pueden seguir aumentando, claro. Por esa razón, mi amigo, las necesidades, aparte que aumentan, van variando conforme va pasando el tiempo. Por eso le decimos que son ilimitadas en número. Ahora, mis amigos, también nosotros tenemos lo que es limitadas en capacidad. Profe, una consultita. Cuando nosotros decimos limitadas en capacidad, ¿a qué se refiere? Básicamente se refiere, campeón, de que las necesidades, perdón, de que el ser humano hasta cierto punto logra satisfacer una necesidad. Vamos a colocar acá, campeón. El ser humano hasta cierto punto logra satisfacer una necesidad. Ahora, mis amigos, no sé si tú has escuchado la ley de la utilidad marginal. Coméntame, campeón, ¿han escuchado la ley de la utilidad marginal? Mis amigos, me comentan por ahí, por favor, si han En escuchado la ley de la utilidad efecto, marginal. cuando un bien es consumido con cierta frecuencia, digamos, el placer o la satisfacción que nos da consumir ese bien o servicio es menor, cada vez menor. Ley de goce. Exacto, muy bien, campeón. Y esto lo vamos a ver acá en este grafiquito que vamos a colocar a continuación. Profesor, yo no entiendo lo que ha hablado mi compañero. No te preocupes, mi amigo. Vamos a verlo aquí justamente a continuación. Mira, campeón, piu piu, nada más, de frente, piu piu. Mira, mi amigo, cuando por ejemplo José come el primer plato de su comida favorita, le encantó, le gustó, le fascinó. Ahora, profesor, ¿qué cosa es lo que sucede? Profesor, si José se come un segundo plato, también le gustó. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si José come un tercer plato? Entonces llega un punto en el cual le vamos a llamar la saturación. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque básicamente, campeón, ya se llenó, ya está lleno. Y te pregunto yo, mi amigo, si tú ya estás lleno, si tú ya te has saturado, ¿qué sucede si tú sigues consumiendo más de ese producto? Te pregunto yo, te pregunto yo, ¿qué sucede si tú ya te saturaste y sigues comiendo más y más de ese producto? ¿Te das cuenta, campeón, de que la satisfacción va cayendo? Claro, lógico. ¿Por qué? Porque a medida, y escúchame bien, mi querido amigo, a medida que más se satisface la necesidad, ¿qué sucede con el deseo? El deseo disminuye. ¿Te das cuenta? Nosotros somos seres humanos que justamente nos hostigamos, nos cansamos, y por lo mismo, querido amigo, por lo mismo, campeón, es que nosotros tenemos unas limitadas en capacidad. ¿Qué significa esto, mi amigo? Que hasta cierto punto podemos satisfacer una necesidad. Correcto, campeón. ¿A esto cómo le llamamos, profesor? La ley de Gosen. La ley de Gosen. O también, profesor, le podemos decir la ley de la utilidad marginal. Listo, campeón. Muy bien. Lo máximo, lo máximo, lo máximo. Ahora, mis amigos, vamos con la siguiente característica. Concurrentes. Mi campeón, mi amigo, ¿qué entiendes tú cuando yo te digo concurrentes? Dímelo, 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 mi amigo. ¿Qué entiendes tú por concurrentes? Dímelo, mi amigo. ¿Qué entiendes tú por concurrentes? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mis amigos, concurrentes básicamente significa que se presentan varias necesidades en un mismo momento y tú tienes que jerarquizarlas. Tú tienes que priorizar justamente la necesidad que es más importante. Entonces vamos a colocar acá en concurrentes. Se presentan varias necesidades a la vez
y debes jerarquizarlos. Jerarquizarlos. Ahora, profe, por otro lado, profesor, también nosotros tenemos lo que es sustituibles. Ahora, acá yo quiero hacer una pregunta a toda la manchita que está aquí presente. Mis amigos, ¿las necesidades se pueden sustituir? Esa es la pregunta que te quiero hacer, campeón. Mis amigos, ¿las necesidades se pueden sustituir? Sí, Mi amigo, ¿estás seguro? ¿Se puede sustituir la necesidad o la forma en la que satisfacemos la en la necesidad? forma, en la forma. Exacto, exacto, porque mi amigo, o sea, yo no puedo sustituir, por ejemplo, el hambre, yo no puedo sustituir la sed, ¿te das cuenta? Pero sí puedo sustituir la forma en la que satisfago mi necesidad, ¿te das cuenta? Entonces, profesor, sustituibles, cuando básicamente sustituimos la forma en la que satisfacemos nuestra necesidad, correcto. Punto final. Profesor, característica de complementarias. Profesor, una preguntita. ¿Y qué significa con complementarias? Claro, muy bien, Heiser. Ese Heiser es lo máximo. Ese Heiser ya la captó al toque. Mis amigos, ¿qué significa complementarias? Cuando complementas una necesidad con otra. ¿Te das cuenta? Profesor, el otro día, por ejemplo, me fui a comer mi pollito a la brasa. Y cuando me pedí mi pollito a la brasa, a la par también me pedí mi gaseosón. Entonces, ahí tú te das cuenta cuando estamos complementando dos necesidades. Y el último es tienden a fijarse. Mis amigos, tienden a fijarse es cuando satisfaces de manera frecuente una necesidad que ya se vuelve un hábito para ti. Ya es un hábito que justamente tienes como persona. Por ejemplo, mis amigos, yo cada vez que termino de dictar una clase, me tomo un Sporec. Por lo tanto, como es algo que yo hago de manera tan frecuente, de manera tan seguida, para mí tienden a fijarse. ¿Me dejo entender, mis amigos? Entonces, ahí nosotros tenemos las características. Repeticuá, ilimitadas en número, porque van variando conforme va pasando el tiempo. Limitadas en capacidad, porque el organismo humano, obviamente hasta cierto punto, se puede satisfacer. Somos seres humanos, nos hostigamos y por lo tanto le decimos limitadas en capacidad. Concurrentes, cuando en un mismo espacio, en un mismo momento, se presentan varias necesidades a la vez y tú tienes que priorizar la más importante. Sustituibles, cuando la forma, más no la necesidad, la forma, mi amigo, en la que satisfacemos esta necesidad cambia. A eso le llamamos justamente sustituibles. Profesor, una consulta. La característica de complementarias es básicamente cuando complementamos una necesidad con otra. Listo, muy bien, excelente, perfecto. Listo, mis amigos. Y el último es tienden a fijarse justamente cuando satisfaces una necesidad que ya es un hábito. Listo. Mis amigos, ¿se entendió? Me comentas por ahí, mis amigos, si se entendió. Si todo se entendió, vota tu terrible suave. Si se entendió, vota tu terrible suave. Si tienes una pregunta, házmela saber, por favor, para yo poderte ayudar. Por favor, mi amigo, si tienes una pregunta, házmela saber inmediatamente para poderte ayudar. Listo, bien, mi suá. A ver, campeón, volviendo a la pregunta. La pregunta número 6 me dice, con el constante avance de la ciencia y la técnica, se producen nuevos bienes. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, campeón, pero de verdad te quiero hacer una pregunta. Si es que me está diciendo, con el avance de la ciencia y la técnica, obviamente van a aparecer nuevas necesidades. Eso es lo que yo quiero que tengas bien presente. Profesor, conforme pase el tiempo, conforme pasen los años, el ser humano va a ir experimentando nuevas necesidades. Por lo tanto, mi amigo, ¿esto con qué característica lo relacionamos? ¿Será complementarias? No, eso no es complementarias. No es complementarias porque complementarias es cuando complementamos justamente la necesidad. Y yo no veo eso. ¿Limitadas? Puede ser, muy bien. ¿Limitadas en capacidad? No. La respuesta no es limitadas en capacidad. ¿Te das cuenta? Porque acuérdate que limitadas en capacidad es justamente cuando el organismo humano hasta cierto punto se puede satisfacer.
Correcto, mis amigos. La respuesta, sin lugar a dudas, es la alternativa besito. Es besito. Esa es la clave, mi amigo. Esa es la clave. Porque si la pregunta me dice, con el constante avance de la ciencia y la técnica, se van a producir nuevos bienes. O sea, profesor, conforme pase el tiempo, justamente las necesidades también van variando. Las necesidades evolucionan. Y como las necesidades varían y las necesidades evolucionan, obviamente estamos hablando de la característica de ilimitadas en número. Recuerda, por favor, ilimitadas en número es cuando a medida que pasa el tiempo, las necesidades varían, las necesidades van aumentando. Entonces, profesor, la respuesta a la pregunta número 6 es justamente la alternativa besito. Listo, listo, muy bien, lo máximo. Vamos con la pregunta número 7. Vamos por acá, mi amigo. Si María le informa a su padre que el gobierno ha cometido actos de corrupción en la concesión de un aeropuerto en el Cusco, y mira lo que dice acá, mira lo que dice acá, y que hay la necesidad de estar observando el contrato, podríamos afirmar que lo planteado por María corresponde a qué. Mis amigos, una preguntita, por favor. Una preguntita. Si acá justamente me dicen que el gobierno cometió actos de corrupción y María justamente menciona y que hay la necesidad de estar observando el contrato. Campeón, acuérdate por favor, mi querido amigo, acuérdate por favor, mi king. Nosotros tenemos en la división de la economía a la economía positiva, así como también tenemos a la economía normativa. Profesor, usted mencionó justamente que cuando me dan una afirmación, ahí estamos hablando de la economía positiva. Siempre toda afirmación es economía positiva. Ahora, profesor, cuando a mí me digan una suposición, definitivamente la suposición es una economía normativa. Repito nuevamente, repito nuevamente. Cuando a mí me dicen economía positiva, ahí estamos hablando justamente de la realidad tal y como se presenta. Pero cuando yo hago una suposición, ahí estamos hablando de la economía normativa. Por lo tanto, campeón, si la pregunta me dice y que hay la necesidad de estar observando el contrato, ¿esto tú entiendes qué cosa? ¿Que es una afirmación o que es una suposición? Dímelo, campeón. Dímelo, campeón. Para ti, ¿esto es una afirmación o es una suposición? Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Es una suposición. Y por lo mismo que es una suposición, campeón, dímelo tú, ¿será economía positiva o será economía normativa? Y con eso sale la respuesta. Mis amigos, ¿es la D o es la E? Dímelo, dímelo, campeón. Y con eso sale la alternativa. Con eso sale la respuesta. Muy bien, excelente. Excelente, campeón. Muy bien. Por lo tanto, mis queridos amigos, aquí la respuesta es justamente la economía normativa. Mis amigos, por favor, tengan pero mucho cuidado. Mis amigos, por favor, ¿por qué? Porque cuando a mí me dicen economía positiva, profesor, no entendí. Mírame, amigo, acá, ¿qué es lo que te está diciendo? Y que hay la necesidad de estar observando el contrato. Eso es lo que me dice, campeón. Hay la necesidad de estar observando el contrato. Heiser, mi amigo, tú recuerdas justamente que la economía positiva nos habla de los hechos económicos tal y como se presentan. Siempre que a ti te lean una afirmación, ahí hablamos de una economía positiva. Por ejemplo, Heiser, mira por acá, campeón. El PBI creció en 20%. Mi amigo Heiser, una pregunta. ¿Esto es una afirmación o es una suposición? ¿Tú qué dices, mi amigo? Mi amigo, ¿esto para ti es una afirmación o es una suposición? Es una afirmación. Por lo tanto, es una economía positiva. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo te digo, el PBI podría crecer en 10%, entonces, ¿tú qué entiendes por eso, mi querido amigo? ¿Tú qué entiendes por eso? ¿Una suposición
o una afirmación? ¿Tú qué dices, Heiser? ¿Afirmación o suposición, mi querido amigo? ¿Tú qué dices, campeón? ¿Tú qué dices, mi querido amigo? El PBI podría crecer. Entonces, eso es una economía normativa. ¿Te das cuenta, campeón? Siempre que tú veas una afirmación, lo relacionamos inmediatamente con la economía positiva. Ahora, por otro lado, cuando tú veas una suposición, lo relacionamos con la economía normativa. Eres lo máximo. Por lo tanto, yo te hago la pregunta, mi gran amigo. Yo te hago la pregunta. Si aquí me está diciendo y que hay la necesidad de estar observando el contrato, ¿tú qué entiendes por eso? ¿Que me está firmando o que me está suponiendo? Tú, mi amigo Heiser, respóndeme, mi amigo. Y que hay la necesidad de estar observando el contrato. Por lo tanto, campeón, ¿me lo está afirmando o me lo está suponiendo? Porque una cosa es que me diga, se está observando el contrato. Y otra cosa es que me diga, se observará, se observará. Tenemos la necesidad de observar el contrato. Entonces, la pregunta que yo tengo, Heiser, es la siguiente. ¿Tú qué entiendes, mi amigo, cuando me dicen y que hay la necesidad de observar el contrato? ¿Tú qué entiendes por eso, mi amigo Heiser? ¿Que me está afirmando o que me está suponiendo? Vamos, campeón, tú puedes, campeón. Tú puedes, campeón. Exacto, exacto. Y como me lo está suponiendo, por eso es que estamos hablando de la economía normativa. ¿Te das cuenta? Una cosa es que yo te diga, mi querido amigo, y se va a revisar, o se revisó el contrato. Si yo te digo se revisó el contrato, te das cuenta que te lo estoy afirmando. Y como te estoy afirmando, ahí sí estamos hablando justamente de la economía positiva. Pero profesor, aquí me dicen y hay la necesidad. O sea, es una suposición. Y como es una suposición, es una economía normativa. Esa es la respuesta. Mis amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta por ahí, por favor? Mi gente, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Mis amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta por ahí? Mi gente hermosa, ¿alguien tiene alguna pregunta por ahí? Claro, todo clarísimo, lo máximo. Gracias, mi amiga Alejandra. Pero de igual manera hay que avanzar con los chicos. Los chicos de repente tienen alguna pregunta. A ver, que hay la necesidad de estar observando, es como decir se debería estar observando. Claro, claro que sí, mi amigo Rodrigo. Claro que sí, ya la captaste. Que hay la necesidad, es como decir se debería estar haciéndolo. Eres lo máximo, campeón. Muy bien, muy bien. Mis amigos, vamos con la pregunta número 8. Profesor, Juan, estudiante de la Academia Sabia, al llegar a casa le comenta a su padre lo siguiente. Mira, campeón, si los impuestos se incrementan, ojo, mira a esta premisa. Mi amigo Heiser, mira mi amigo Heiser, mira, si los impuestos se incrementan, entonces se reducirá el consumo de las familias. Y es más, mira lo que dice acá, la afirmación. La afirmación. Yo creo que con eso ya no hay mucha vuelta que darle. Con eso, campeón, ya no hay mucha vuelta que darle. ¿Es economía positiva o es economía normativa? Ya la captaste. Muy bien, ya la captaste. Ya la captaste, campeón. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahí justamente te está diciendo, Juan, estudiante de la academia, al llegar a su casa le comenta a su padre, padre, papá, papá, si los impuestos se incrementan, entonces se reducirá, palabra clave, se reducirá el consumo de las familias. Ah, entonces, profesor, me está afirmando. Y como me está afirmando, ahí estamos hablando de una economía positiva. Correcto. Oye, qué chévere, chicos, qué chévere. Son lo máximo, son lo máximo. Ya, mis amigos, a ver, vamos con la pregunta número 9. Ya, vamos a ver si es que tú realmente has entendido el tema de división de la economía. Yo con esta pregunta me voy a dar cuenta. Profesor, pero si es condicional, no significa que es normativa, tengo que guiarme del verbo. Es que, mi amigo Rodrigo, acá hay un temita que tú no has tomado en cuenta. ¿Qué dice acá? Entonces se reducirá, se reducirá.
Una cosa es que, por ejemplo, te digan mis amigos, mi amigo, si los impuestos se incrementan, se podría reducir el consumo de la familia. Si los impuestos se llegaran a incrementar, el consumo familiar podría verse afectado. Entonces, ¿te das cuenta cómo cambia el verbo? Yo estoy utilizando la palabra se podría darse. Ah, entonces ahí yo estoy utilizando una suposición. En cambio acá me dicen se reducirá. Y como yo digo se reducirá, entonces yo te estoy afirmando. Y es más, campeón, te pregunto yo, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí mi amigo? Acá está reafirmando justamente lo que te estoy diciendo. Entonces mi amigo Rodrigo, la respuesta es economía positiva. Ah, ¿te das cuenta, campeón? Ahora sí te das cuenta, campeón. Lo máximo, lo máximo. Muy bien. Mi amigo, vamos a ver ahora si Rodrigo logró entender este temita de división de la economía. Mis amigos, la economía se divide en economía positiva y economía normativa. Eso hasta ahí ya lo conocemos. Ahora, profesor, siendo consideradas como objetiva y subjetiva respectivamente. Profesor, si nosotros decimos que es objetiva, objetiva significa que te estoy diciendo la realidad tal y como se presenta. Por eso es positiva. Profesor, ¿y subjetiva por qué? Porque te estoy diciendo la realidad como debería presentarse. Por eso es normativa. Ahora, campeón, mira por acá. Esta última, o sea, en este caso la economía normativa, debido a que plantea juicios de valor. Ahora, la pregunta es bien concreta. Señale en las alternativas una proposición de la economía positiva. Profesor, usted justamente mencionó que la economía positiva tiene que ver justamente con la afirmación. De frente, campeón, de frente. Economía positiva tiene que ver con la afirmación. Entonces, si yo te digo lo siguiente, vamos a analizar una por una y vamos a ver cuál es justamente la más adecuada. Mis amigos, el incremento de los tributos genera más ingresos en el Estado. Esta puede ser, muy bien, porque si nos damos cuenta, mis amigos, me dice, el incremento genera más ingresos. O sea, acá por lo que yo veo, campeón, me está dando una afirmación, no me está suponiendo, por lo que la A puede ser la respuesta. La B debe reducirse, acá ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque si estamos utilizando el término debe reducirse, definitivamente, campeón, estamos ante una suposición. Y como tú ya sabes muy bien, mi amigo, si estamos dentro de una suposición, ahí estamos en la economía normativa. Por lo tanto, úchale, no puede ser la B. Vamos con la C. La tasa del impuesto general a las ventas debe ser del 15%. Una cosa es que yo te diga, por ejemplo, el impuesto general a las ventas es del 15%. Ahí yo te estaría afirmando, pero no. Acá la pregunta te dice, debe ser. Entonces, si utilizamos la premisa o el término debe ser, estamos ante una suposición. Por lo tanto, tampoco es la alternativa C. Profesor, al incrementarse el precio de los productos, el empresario debe... Es que mira, acá es lo que te está diciendo lo mismo que siempre. El empresario, el empresario debe obtener, o sea, no me está afirmando, me está suponiendo. Por lo tanto, esto tampoco va. Profesor, ¿la firma de un tratado de libre comercio debe generar la reducción? Mis amigos, debe, palabra clave, debe generar la reducción. O sea, esto es una suposición. Por lo tanto, mis amigos, la respuesta a la pregunta número 9 definitivamente es la premisa y la alternativa avioncito. Correcto, correcto, mi amigo. Muy bien, muy bien. Y para que termine de quedar claro, por favor, mis amigos, siempre que tú veas una afirmación, inmediatamente lo relacionamos con la economía positiva. Ahora, por otro lado, cuando nosotros veamos una suposición de por medio, como estamos viendo aquí en la pantalla, ahí estamos hablando de una economía normativa. Mis amigos, ¿se entendió hasta acá todo bien en lo que tomo un poquito de agua? Mis amigos, ¿se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis queridos amigos? Mis queridos amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta por ahí? Mi Suá, a ver mi Suá, a ver mi terrible Suá. ¿Tienes alguna pregunta por ahí, papurri? Dímelo, mi amigo.
¿Tienes alguna pregunta por ahí, mi gente? Mis amigos, ¿tienen alguna pregunta por ahí? Por favor, si tienen una pregunta, háganlo ahorita para poderlos ayudar, campeón. Por favor, mi amigo, por favor. Si tienes una pregunta, bota tu SUA, por favor, bota tu SUA si todo está bien. Bota tu SUA si todo está bien, mi amigo, por favor. ¿Alguna pregunta, mi gente? Profe, Excelente. Dime, mi amiga, Maricielo, te escucho. ¿puede decir como puntos claves para diferenciar entre la microeconomía y la macro? ¿Tú a ver, me comentas? ¿Micro y macro me comentas, mi amiga? Mm, ¿Me escucha? Sí, 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 mi amiga, te escucho, te escucho, te escucho. Digo, si me podría dar puntos claves para poder diferenciar de la microeconomía de la macro. Ah, ya, yo escuché, profesor, economía positiva, economía normativa. Dale, mi amiga, lo máximo. Mira, mi amiga, cuando a ti te hablen de la microeconomía, el primer punto clave que tú tienes que recordar es que estamos estudiando la economía desde un enfoque individual. Eso es la primera palabra clave que yo te voy a regalar. Ahora, profesor, siempre, pero siempre que me hablen de familias y empresas, ahí estamos hablando de la microeconomía. Ahora, mi amiga, un detalle también muy importante. A la microeconomía se le conoce como la teoría de los precios. Ah, ¿por qué? Porque en la microeconomía estudiamos cómo es que se forman los precios en el mercado. Ah, bacán, profesor, bacán. Y en la microeconomía estudiamos los modelos de mercado. Entonces, mi querida amiga, escúchame por favor, mi amiga Maricielo. Si tú ves estos puntos clave, tú inmediatamente tienes que marcar microeconomía, porque en la microeconomía estamos estudiando a la economía desde un enfoque particular. Mi amiga, imagina, por ejemplo, que tú tienes una torta. A esta torta le vamos a llamar la macroeconomía. Y a una tajada de esa torta le vamos a llamar la microeconomía. ¿Qué significa, profesor? Que cuando hablamos de la macro, estamos hablando de lo general, estamos hablando del enfoque global. Ah, y cuando usted menciona, profesor, de una tajada, o sea, usted que está hablando de una parte del total, a esa parte le llamamos la microeconomía. ¿Te das cuenta, mi amiga? Por ejemplo, si yo te digo el PBI nacional, te estoy hablando de la producción en todo el país. Eso es macroeconomía. Pero si yo te digo, por ejemplo, la producción de una empresa, eso es microeconomía. Si yo, por ejemplo, te digo el comercio exterior, ahí sería, por ejemplo, la macroeconomía. Ahora, por otro lado, si yo te digo, por ejemplo, mi amigo, el mercado de mi casa o el mercado mayorista o el mercado de Caquetá, el mercado de Gamarra, ahí estamos hablando de la microeconomía. Último ejemplo, si yo te digo la inflación, la subida de precios de la canasta básica, macroeconomía. Ahora, si yo te digo el precio del pollo, el precio de la papa, el precio del aceite, pero de manera individual, ahí es microeconomía. Ahora, si yo te digo, mi amiga, la macroeconomía, ahí estamos hablando de otra cosita, pues. Ahí estamos hablando de los agregados económicos. Y justamente, si hablamos de los agregados económicos, estamos estudiando las cuentas nacionales. Profesor, una consultita, una consultita. O sea, que en la macroeconomía estamos estudiando a la economía desde un enfoque global. ¿Te das cuenta? En la microeconomía es un enfoque individual. En la macroeconomía es un enfoque global, es un enfoque general. ¿Te das cuenta? Ahora, siempre que te hablen de comercio exterior, siempre que te hablen de balanza de pagos, siempre que te hablen de inflación, etcétera, ahí estamos hablando de la macroeconomía. ¿Me dejo entender, mi amiga? Mucho mejor me comentas. Me comentas por ahí, mi amiga Valeria, creo que fue la que me hizo la pregunta. ¿Me No, comentas, por favor, mi amiga? no, profe, yo. Ah, Maricielo, Maricielo, ¿se entendió, mi querida amiga? Sí, profe, gracias. No hay problema, ese es mi trabajo. ¡Sua! A ver, Micro estudia la familia, sí, claro. Uno es teoría de los precios y otra teoría de los agregados. Correcto, muy bien, Valentina. Lo máximo. Mis amigos, pregunta número 10. La crisis del 29, y ojo, esto es una pregunta que también te puede servir en historia universal, ya que justamente el crack del 29
es pregunta de examen de admisión tanto de economía como también de historia universal. Ahí recuerda, por favor, que el crack se generó por la sobreproducción en Estados Unidos. ¿Y cómo se solucionó el crack del 29? Se solucionó justamente con el plan Keynes, con el plan Keynes. El Justamente el New plan Deal, Keynes, dime, mi amigo. el New Deal, el nuevo acuerdo, el nuevo Exacto. trato. Claro, correcto. Mis amigos, justamente Keynes, en la teoría keynesiana, mencionaba justamente que la mejor manera para llevar la economía es que el gobierno intervenga, pero como un ente regulador ante ciertas observaciones. ¿Vale? No es que el gobierno entre a colocar precios, el gobierno entre pues a manejar toda la economía, no. El gobierno debe estar, pero como un ente auxiliar, solamente entrar cuando se lo requiera. Bacán. Ahora, mis amigos, por acá nosotros tenemos lo siguiente. La crisis del 29 en los Estados Unidos generó dificultades en el campo económico, político y social. En el plano académico, se genera la necesidad de estudiar los fenómenos económicos de manera global. Yo creo que acá ya te están dando la respuesta. Fenómenos económicos de manera global. Palabra clave, global. A este campo que surgió se le denomina, yo creo que la respuesta es macro y es macro. Y tiene como máximo representante, mis amigos, ¿quién es el padre de la macroeconomía? Y ahí se le dio la clave. Al ojo, al Sí. ojo. Listo, la clave es Keynes. Ahora, yo le pregunto a tu compañero, mi amigo, ¿cuál fue la famosa frase de, o bueno, François Quesnay tiene una obra? Te pregunto yo, ¿cómo se llama la obra de François Quesnay? Eso también preguntó Eh, Villarreal. le tableau économique. La tabla económica, muy bien. Aunque mi amigo no te lo van a preguntar en francés. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Yo no hablo francés. Mi amigo, yo a la justa hablo quechua. Yo a la justa hablo quechua. Pi, 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 pero sí entendí lo que te refieres. Al fin y al cabo, mi amigo, en español y en francés es la tabla económica. Listo, muy bien. Mi amigo, tú te voy a explotar, porque he visto que sabes mucho. Te voy a explotar. ¿Quién dijo laser fail, laser faster? B. G. Gournot, Gournot, Vincent Gournot. Vincent de Gournay. Este chico sabe demasiado. De verdad, tengo que llamar al gobierno para que lo silencie. Listo. Listo, mis amigos. Muy bien, excelente. Vamos ahora con la pregunta número 11. Muy bien, campeón. Excelente. A ver, campeón. Si para satisfacer una necesidad, mi amigo, no creo, yo creo que ni siquiera necesita explicación la pregunta. Ya está, ya está. No necesita explicación, mi amigo. Si para satisfacer una necesidad se requiere satisfacer otras, lúcete, campeón. ¿Qué son entonces las necesidades? Sustituibles, no. Ilimitadas, no. Complementarias, Pemiquín. La clave sería la letra A, amor. Muy bien. Ya, acá quiero verte. María estudia todas las mañanas en la Villarreal y cada vez que sale de sus clases se apresura en llegar a casa para consumir su almuerzo. Al ingerir el primer plato, satisface al máximo su necesidad, pero su madre le ofrece el segundo plato y María ya no acepta. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué María ya no acepta? Al ojo, al ojo. Limitada su capacidad. Exacto, son limitadas en capacidad. ¿Te das cuenta? Profesor, pero ¿cómo es eso? No entiendo. Escúchame, mi amigo. Limitadas en capacidad, como lo habíamos visto hace un rato, básicamente era que el organismo humano, tanto físicamente como mentalmente, nos hostigamos. Nos hostigamos. Ahora, ¿por qué? Porque mi gente, o sea, ¿quién de ustedes alguna vez no ha llegado a su casa y ha dicho, oye, voy a comer mi plato favorito, un rico lomo saltado? Te comes el primer plato de lomo saltado y te encanta. Te comes el segundo plato, te gusta, pero no te gusta tanto como el primero. Y cuando te comes el tercer plato, tú ya te llenaste. Entonces, profesor, si yo ya comí el tercer plato y literalmente me llené, ¿qué va a pasar si me como el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo? Mi satisfacción va a caer. ¿Te das cuenta? Por eso también le decimos justamente, claro, el pavo recalentado. Mi amigo Jorge, no lo has podido decir mejor. Claro que sí, muy bien. Por eso le decimos la ley de la utilidad marginal decreciente. Mis amigos, en economía
Cuando hablamos de necesidades humanas, utilidad se refiere a satisfacción. ¿Ok, mis amigos? Cuando hablamos de necesidades humanas, a utilidad le decimos satisfacción. Marginal significa adicional. Y cuando decimos decreciente, significa justamente que cae. La curva, como nosotros hemos visto acá, cae justamente a medida que satisfacemos nuestra necesidad. Correcto, campeón. Muy bien. Muy bien, mis amigos, ustedes son lo máximo de verdad. Yo ya que les puedo enseñar, ustedes, pucho, ustedes son lo máximo. Van a romperle en ese examen de admisión, campeón. Excelente. Vamos con la pregunta número... Uy, esta pregunta está regalada. Chicos, y eso que esta pregunta vino en Villarreal, ¿ah? Eso que esta pregunta le sacó de Villarreal, ¿ah? Profesor, esa es la primera y la segunda. La primera ley de Gossen. La primera ley de Gossen. Muy bien, porque la segunda ley de Gossen nos habla justamente de los equivalentes económicos, mientras que la tercera ley de Gossen nos habla de que todo lo que es escaso es más valorado. Obviamente me refiero a la primera ley de Gossen, mi amiga Nicole. Un abrazo. Listo. Ya, esta pregunta está regalada, muchachos. Ya. Regalada, regalada, mis amigos. Carlos asiste todos los domingos a misa con la expectativa de encontrar paz espiritual. Y al primero que me diga, profesor, es biológica, lo voto de la sala. ¿Cuál es la respuesta? Al primero que me diga biológica, vital, lo voto del salón. Ah, ¿cuál es la clave? Psicológico. Excelente, psicológica. Es que, mi amigo, y justamente voy a citar al doctor. Doctor Luis, ¿estás ahí, doctor? Tú eres el doctor. Tú, mi amigo, tú eres como mi asistente el día de hoy. Jorge, ¿estás ahí, Jorge? ¿Está o no está el Sí, doctor Jorge? profesor, Jorge, ¿las necesidades cómo son? ¿Psico qué? ¿Son psico qué? psicológicas. ¿No? ¿Psicofi? O sea, claro, Psicofisiológicas. Correcto. Mi amigo, tú sabes muy bien que si nosotros decimos justamente las necesidades psicológicas, psicológicas tiene que ver con la mente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi amigo, una pregunta, mi amigo Jorge. Yo quiero estudiar. ¿El hecho que yo quiera estudiar es una necesidad psicológica o fisiológica? Estudiar. sería pues Estudiar. psicológica, ¿no? De Correcto. autorrealización. Exacto. Ahora, una pregunta. Si yo te digo en este caso, quiero socializar, necesidades sociales según la pirámide de Abraham Maslow, ¿eso es psicológica o fisiológica? Socializar, socializar, escuchar música. Eso, mi amigo, es psicológica. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo te digo, por ejemplo, tengo hambre, tengo sed, quiero dormir, vestimenta. ¿A eso qué sería, mi amigo Jorge? ¿Eso qué sería, mi amigo Jorge? Claro, eso sería fisiológica. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está justamente la diferencia, campeón. Muy bien, excelente, listo. Por lo tanto, mis amigos, la respuesta es psicológica. Vamos con la pregunta número 14. La pregunta número 14 me dice, Eduardo, al culminar su secundaria, tiene varias necesidades. Primero, él tiene la necesidad de estudiar, viajar, a conocer el país, a trabajar, entre otras. Ahora, mira lo que dice acá, campeón. Aquí, ¿Concurrente? dime, mi amigo. ¿Concurrentes, profe? Claro, muy bien. Es que mira, acá la mayoría mira, profesor, ilimitadas en número. Pero mira lo que dice acá. Si bien es cierto, él quiere estudiar, quiere viajar, quiere trabajar, etcétera, tendrá que priorizar y satisfacer la masa apremiante. Ahora, profesor, vamos a la teoría. Usted puso teoría, vamos a la teoría. Usted mencionó, profesor, que si hablamos de aquellas necesidades que aumentan con el tiempo, entonces obviamente estamos hablando de limitadas en número, pues. O sea, que aumentan y que varían, nada más. Pero usted mencionó que si se presentan varias necesidades en un mismo momento, en un mismo espacio, y la persona tiene que justamente priorizarlo, ahí estamos hablando de concurrentes. Y es justamente lo que está sucediendo, porque aquí me dicen que está priorizando. Por lo tanto, aquí sería la alternativa B, concurrentes, lo máximo. Ya, ya, uy, ya está. Esta parte creo que no necesita explicación. Mis amigos, la educación es una necesidad que desea satisfacer la mayoría de peruanos. Sin embargo, no todos tienen ese privilegio. Mis amigos, aquí la pregunta es concreta.
la educación se clasifica como una necesidad. Acuérdate, mis amigos, que nosotros tenemos tres clasificaciones en las necesidades. Una cosa es la clasificación, y otra cosa es la pirámide de Abraham Maslow. Ahí tenemos que recordar un detalle que es muy importante. Nosotros tenemos las necesidades primarias, tenemos las necesidades secundarias. Ahora, de repente tú dirás terciarias, pero no se le dice terciarias, se le dice suntuarias o se le dice superfluas. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos primero con lo primero. Cuando nosotros hablamos de las necesidades primarias, tiene que ver justamente con aquellas necesidades que son vitales para la vida. Necesidades que son vitales para la vida. Mis amigos, si tú no satisfaces esta necesidad, incluso te puedes llegar a morir. Acá que tenemos, por ejemplo, profesor, acá tenemos, por ejemplo, la necesidad de comer, la necesidad de beber, la necesidad de dormir, la vestimenta, etcétera. Lo que sucede es que la teoría económica menciona que una persona necesita vestirse para no morirse de frío, no para verse bien, sino para no morirse de frío. Ahora, la necesidad secundaria, campeón, tiene que ver justamente con qué, con el desarrollo de la persona. Nada más. Profesor, acá nosotros qué necesidades tenemos. Tenemos a la educación, tenemos a la cultura, tenemos, por ejemplo, mi querido amigo, hacer deporte, socializar, etcétera. Entonces, profesor, ¿El aquellas trabajo, profe? vamos a colocarle también el trabajo a pedido tuyo, mi querido amigo. Acá nosotros tenemos que recordar un detalle que es muy importante. Profesor, si bien es cierto, en las necesidades secundarias yo no me voy a morir, y es la verdad, yo no me voy a morir, yo no me voy a morir, pero eso sí, campeón, eso sí, si yo no lo satisfago, mi desarrollo como persona se va a ver afectado. Esas son las necesidades secundarias. Ahora, una bendición al que me dice las necesidades suntuarias o superfluas, ¿qué significa? Dímelo tú, campeón. ¿Qué significa las necesidades suntuarias o superfluas? Son aquellas de lujo. Exacto, aquellas que justamente buscan elevar la vanidad y el ego de la persona. Correcto. Vamos a colocar acá, buscan elevar el ego, o sea, la vanidad de la persona. Y se acabó, campeón. Entonces, dime tú la clave, sin mucha vuelta que darle. No hay que darle mucha vuelta, campeón. Educación, ¿qué cosa es? ¿Secundaria, primaria o suntuaria? Y se acabó el chiste. Se acabó el chiste. Claro, Lu, claro, muy bien. Sería cachimbo. La 16. Hace muchos años, no existía el iPhone o el smartphone. Pero ojo, atento a esta pregunta. Pero existía la necesidad de comunicarnos. O sea, la necesidad de comunicarnos ya existía en ese momento. Ahora, por ello, el hombre creó los equipos celulares y ahora se han convertido en una necesidad indispensable para el ser humano. Profesor, ahora se han convertido en una necesidad indispensable. Esto se relaciona con la característica de ser. Mis amigos, acá la respuesta pueden ser dos. O pueden ser sustituibles o pueden ser ilimitadas en número. ¿Por cuál te declinas tu campeón? ¿Ilimitadas en número o son sustituibles? Para ti, ¿cuál es la clave? Mis amigos, acá nosotros tenemos que tener en cuenta un detalle muy importante. ¿Qué cosa, profesor? Vaya al grano. Mira, mi amigo, si aquí me dice lo siguiente, no existía la necesidad de comunicarnos. Profesor, escúchame, pero existía la necesidad de comunicarnos. O sea, la necesidad de la comunicación ya existía desde siempre. Siempre ha existido la necesidad de comunicarnos. ¿Te das cuenta, campeón? Pero ojo, si antes nosotros utilizábamos cartas para comunicarnos, ahora ya no utilizamos cartas, pues. ¿Qué utilizamos ahora, mi querido amigo? Mi querido amigo, ¿qué utilizamos ahora? Ya no utilizamos cartas. ¿Qué utilizamos ahora, Jorge? Claro, el iPhone, celulares. Por lo tanto, mis amigos, yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta. ¿La necesidad se mantiene? La necesidad se mantiene. Pero la forma en la que tú satisfaces la necesidad, ¿te das cuenta que ha cambiado? Ahí está el detalle.
Porque, profesor, la necesidad de comunicación siempre ha estado, eso no va a cambiar, eso siempre se va a mantener. Pero, profe, la forma en la que nos comunicamos, eso sí es lo que va a cambiar. Entonces, mis amigos, dime tú la clave, por favor. Prende tu micro y destroza esta pregunta. Destroza esta pregunta. ¿Cuál es, mi amigo? Dímelo, mi king. Dímelo, mi amigo. Destroza esta pregunta. Prende tu micro y destroza esta pregunta, campeón. Lo que cambió fue justamente, ¿qué cosa cambió, profesor? Sustituibles. Sustituibles. Claro, porque mi amigo, ¿qué fue lo que cambió? La forma en la que satisfacemos la necesidad. La respuesta es besito. Repito nuevamente, la necesidad de comunicación siempre se ha mantenido, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Pero profesor, una consultita. La forma en la que satisfacemos esa necesidad, ahí hablamos de sustituibles. Correcto. Ya, mis amigos, mira esta maravillosa pregunta. Juana, a pesar de tener mucha hambre, sabe que solo consumirá una porción de alimentos debido a que su deseo decrece a medida que se satisface su necesidad. Ya, mi amigos, está al ojo. Eso está al ojo. Eso está al ojo. ¿Cuál es la respuesta? Ley de Goza. La ley de Gosen. Mis amigos, la ley de Say, ¿qué cosa era? La ¿Alguien me ley dice? de Stay, profe, consiste en que la oferta genera su propia demanda. Exacto. Eh, O en palabras Es una sencillas. ley ya que hoy ya no tiene vigencia, digamos. Claro, mira, en palabras como para que tus compañeritos también puedan entender, mi amigo, es todo lo que yo produzco lo llevo al mercado para que se venda. ¿Por qué? Porque, mi amigo, yo, por ejemplo, puedo estar produciendo 100 zapatillas, pero si no lo llevo al mercado para vender, no existe. No existe. El chiste de producir es que lo llevemos al mercado para vender. Y es más, Sai nos menciona que todo lo que se produce, la gente lo va a comprar. Pero en la caída de la bolsa de valores nos dimos cuenta que eso no fue así. Ahora, muchas gracias, mi amigo Jorge, muchísimas gracias, campeón. Vamos a hacer que participe otro de tus compañeritos. Mis amigos, ¿quién me dice que era la ley de Gresham? Teníamos dos monedas. ¿Qué era la ley de Gresham? La La moneda ley donde mala la moneda desplaza a mala la cruza la moneda buena. buena. Exacto, la moneda mala justamente saca de circulación a la buena moneda. Correcto, muy Lo bien. que pasó, por ejemplo, profe, con el patrón oro, pues, ¿no? Que fue reemplazada por la moneda fiat. Claro, por supuesto que sí, porque antes nosotros utilizábamos el patrón oro. Claro, yo debía o el Banco Central de Reserva emitía dinero en base a la cantidad de oro que justamente tenía ahí en las reservas, pero hoy en día no, porque hoy en día el dinero está basado en la confianza que tiene la población. Muy bien, la 18, rápido mis amigos. Respecto al problema fundamental de la economía, ya, oye, ya, pues, mi amigo, esto está regalado. Respecto al problema fundamental de la economía, los bienes no pueden satisfacer todas las necesidades debido a que son ya, mi amigo, no hay que darle mucha vuelta, hay que continuar. Dime cuál es la clave, campeón. Ay, 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 bésame, ¿sí o no? Bésame. Ya está. ¿Quiénes son abundantes? Ya, los bienes económicos son escasos, pero ¿quiénes son abundantes? ¿Los bienes qué? Los bienes qué? Empiezan con L. Los Libre. bienes libres. Correcto, muy bien. Sigamos. Ya, esta pregunta, mis amigos, la saqué también de un examen de admisión de Villarreal. Si debido al mayor consumo del bien X disminuye el consumo del bien Y, esta relación hace a estos bienes, ya, campeón, un detalle muy importante. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a suponer, por ejemplo, que el bien X es justamente café. Vamos a colocar que el bien X es café. Y vamos a colocar que el bien Y es justamente té. Ahora, la pregunta justamente me dice lo siguiente, profesor, si la pregunta me dice, si disminuye el consumo del café, profesor, no, 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 está al revés, está al revés, está al revés. Si debido al mayor consumo del bien X, o sea, la gente toma más café, disminuye el consumo del té. Por lo tanto, ¿estos dos qué son? ¿Qué son? Y Sustitutos. ahí salió la respuesta. ¿Qué son, mi amigo? Bienes sustitutos. Sustitutos, correcto. Muy bien. Ahora, vamos con la pregunta número 20. La pregunta número 20 me dice, generalmente los bienes poseen un precio en el mercado, es decir, que pueden ser intercambiados. Campeón, acá nosotros tenemos que recordar los valores
que justamente tiene el dinero. Mis amigos, el dinero tiene, perdón, los bienes tienen dos valores, los valores de los bienes. Nosotros tenemos lo que es el valor de uso, así como también tenemos el valor de cambio. Profesor, una consultita. Cuando nosotros hablamos del valor de uso, estamos hablando de la satisfacción que justamente genera un producto. Por ejemplo, mis amigos, cuando yo me compré mi celular, yo lo hice con la finalidad de poder comunicarme. Cuando yo, por ejemplo, me compré mi tomatodo, lo hice con la finalidad de poder tomar agua. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, mi querido amigo, acá justamente hablamos del valor de uso. Valor de uso, netamente, escúchame bien, netamente es la finalidad, lo que satisface justamente el producto. Ahora, el valor de cambio es el precio que pagué por el producto en el mercado. Entonces, mis amigos, si nosotros hablamos del valor de cambio, o sea, el precio que pagué y el valor de uso, la satisfacción que genera, ¿cuál es la clave? Porque te están diciendo poseen un precio en el mercado. Dímelo, mi amigo, valor de Cambio. uso, valor de cambio. Correcto. La 21. Durante el verano, Carlos consume un helado y luego otro, generándole ambos helados una satisfacción. Profesor, una consulta. A este aumento de la utilidad total provocada por un incremento de una unidad consumida, ya mi amigo, eso lo hemos visto. ¿Cómo se le llama, Utilidad campeón? marginal. Utilidad marginal. Exacto, porque si me están hablando de aumento de la utilidad total provocada por un incremento de una unidad adicional consumida, entonces estamos hablando de la utilidad marginal. Acuérdate, por favor, mi amigo, utilidad significa satisfacción y marginal significa adicional. Ahora, para el que seguramente se lo está preguntando, la utilidad media tiene que ver justamente con el total de la utilidad dividido entre el número de consumos que yo he tenido. El número de consumos que yo he tenido. O sea, es básicamente como sacándole el promedio. Eso es la utilidad media. La utilidad marginal es justamente el valor adicional que tiene justamente la satisfacción. Vamos con la pregunta número 22, campeón. Ya estamos terminando ya. A ver, mis amigos, Marco se compra unos zapatos para ir a trabajar. Según su función, ojo, acuérdense justamente que los bienes tienen distintas funciones. Si nosotros, por ejemplo, hablamos, según la función que justamente tienen los zapatos, son considerados bienes finales. Pregunta, si nos hablan de bienes finales, ¿esto por qué? Te pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué? Ya ¿Por están qué? transformados o procesados o depurados, digamos, para el consumo. Ah, correcto. Mi amigo, yo te quiero hacer una pregunta. Ya, la clave ya quedó, que justamente, a ver, se encuentran actos para su consumo si quiere. Ah, ya, gracias, ya vi la respuesta. La respuesta aquí es la D. Muy bien. Yo a ti te quiero hacer una pregunta, campeón. ¿Cómo yo logro diferenciar justamente, eh, cómo yo logro diferenciar un bien final con un bien de consumo? Te pregunto yo, te pregunto yo. ¿Cómo yo logro diferenciar un bien final con un bien de consumo? Te hago esa pregunta, mi amigo. Mi amigo, mira, en primer lugar, cuando nosotros tenemos un bien de consumo, el bien de consumo simplemente se refiere a qué? Se refiere básicamente a que ya está listo para utilizarse. Por eso es que yo no marqué la C. ¿Por qué? Porque si me hablan de ya están listos, ya están listos, ya está listo, ahí, campeón, estoy hablando de un bien de consumo. Pero si yo te digo, por ejemplo, bien final, el mismo nombre lo dice, final, ya está terminado. Entonces, profesor, una consultita. Cuando ya tuvo un proceso de transformación de por medio, ahí estamos hablando de un bien final. Por ejemplo, mis amigos, yo le digo a ustedes lo siguiente. A ver, un celular ya no necesita. Cuando yo menciono la transformación del celular, ahí estamos hablando de un bien final. Correcto. Ahora, campeón, si yo justamente te digo lo siguiente, si yo te digo lo siguiente, el celular ya está listo para utilizarse, ¿ahí de qué estamos hablando? ¿De un bien final o de un bien de consumo? Dímelo tú, campeón. Consumo. El celular ya está listo para utilizarse. ¿Bien final o bien de consumo? Bien de consumo. Exacto, exacto. ¿Te das cuenta, mi amigo, que no es complicado? Es correcto, campeón. Muy bien.
Bien final y bien de consumo. Bien final, escúchame bien, mi amigo, bien final se enfoca en que ya está terminado, ya está transformado, mientras el bien de consumo ya está listo para su uso, para poderlo utilizar. Correcto. Listo, campeón. Vamos con las siguientes preguntas y ya con eso vamos terminando. Mis amigos, le quise meter una pregunta de eco como para que tú justamente te empiles, para que te empiles. A ver, campeón, la 23. La 23 me dice, Jaime diariamente utiliza una máquina para cortar tela que luego se transformará en prendas de vestir en una importante fábrica de la ciudad. Me dice lo siguiente, hace más de 8 años que viene cumpliendo dicha labor, por lo que sus supervisores se encuentran muy satisfechos con su trabajo. Mis amigos, acá justamente me mencionan que Jaime utiliza una máquina. Correcto, muy bien. Ahora, mira lo que dice acá. Cada tarde, cuando llega a su hogar, suele beber 2 vasos de leche, convirtiéndose en una costumbre de su familia. Por lo tanto, mis amigos, los bienes que consume Jaime en su centro laboral, así como en su hogar, se denominan respectivamente como. Dímelo, campeón. ¿Cómo se le denomina? Vamos, me están hablando de una máquina. Así como también, campeón, me están hablando de lo que es vasos de leche. Vasos de leche. Me están hablando de un vaso de leche. Listo. Entonces, profe, yo acá le quiero hacer yo acá le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llama la máquina y las herramientas que me permiten a mí seguir transformando un producto? Profesor, ¿cómo se llaman las máquinas y las herramientas que me permiten a mí poder transformar un producto? Los bienes de capital. Correcto. Ahora, si yo te hablo, como mencionamos acá arriba, de un producto que ya está listo para utilizarse, ¿cómo se le llama? Porque el vaso de leche ya está listo para que lo podamos utilizar. Eso es un bien de consumo. Correcto. Lo máximo, campeón. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta, mi amigo? Dímelo tú, campeón. Dímelo tú, mi amigo. Dímelo tú. Dímelo tú, mi amigo. Dímelo tú. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, mi amigo? Muy bien. La respuesta es la alternativa avión. Listo. Ya, acá esta pregunta, ¿cuándo era utilidad media? Ah, mi amigo, recordemos una cosa, la utilidad media es justamente la división de la utilidad total dividido entre el número de veces que yo he consumido justamente el producto. Por ejemplo, campeón, cuando yo me como un plato de pollo a la brasa, yo me como un plato de pollo a la brasa. Este plato de pollo a la brasa me genera una satisfacción de 10. Cuando yo me como el segundo plato de pollo a la brasa, me genera 20. Cuando yo me como el tercero, me genera, en este caso, 40. Entonces, mi amigo, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Acá tú lo que estás haciendo es dividir, mira, dividir la satisfacción que te generó justamente el producto o el consumo del producto entre el número de veces que tú lo has consumido. Por lo tanto, mi amigo, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer acá? Simplemente tendrías que dividir, en este caso, la satisfacción que te generó el producto con el número de veces que lo consumiste. Ahí estamos hablando nosotros de una utilidad media. Porque recuerda, mi querido amigo Rodrigo Pérez, la utilidad media es el promedio que me generó la satisfacción de cada producto. Si yo te digo, mi amigo, oye, me comí 3 platos de ceviche, me generó una utilidad de 50, ya, pero la pregunta es, cada plato en promedio, ¿cuánto te generó? Ah, entonces ahí utilizamos la utilidad media. Ok, mi amigo Rodrigo, ¿me comentas por ahí? ¿Me comentas por ahí, mi querido amigo? ¿Me comentas, por favor, si logré responder tu pregunta? Dale, campeón. La 24. Pedro y Pablo son dos amigos que se compran cada uno un automóvil. Mira por acá. Pedro y Pablo se compran un automóvil. Ahora, acá dice justamente lo siguiente. Pedro lo hace para su uso personal. Ahora, por otro lado, Pablo para brindar el servicio de taxi. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, una consultita. Si en este caso Pedro, vamos a colocar acá, Pedro, 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 mi amigo, Pedro, lo está haciendo para su uso personal, entonces Bien de estamos hablando consumo. muy bien de consumo, correcto.
Ahora, profesor, si Pablo lo está haciendo para brindarle el servicio de taxi, entonces es su herramienta de trabajo. Y como es su herramienta de trabajo, ¿qué cosa será? De capital. ¿Te das cuenta? De capital. Por lo tanto, mi amigo, ¿cuál es la clave? Al ojo, eso está al ojo. ¿Cuál es la clave, mi amigo? ¿Cuál es la clave? La B, ¿sí o no? Clave. Muy bien. Y la última, campeón. Si analizamos un caso hipotético en el que una familia consume, mira, esta pregunta es clásica de Villarreal. Una familia solo consume camote y carne. ¿Qué sucede acá? Al incrementarse el precio de estos bienes en un proceso inflacionario, aumenta la cantidad que se desea adquirir. Por lo que podemos afirmar que nos referimos a los bienes. Mis amigos, vamos a decir acá un detalle que es muy importante. Hay bienes que justamente cumplen con la ley de la demanda. Profesor, ¿a qué se refiere cuando dice que hay bienes que cumplen con la ley de la demanda? Sencillo, que cuando aumente el precio, la gente compra menos de este producto. ¿Te das cuenta? Ahora, profesor, también hay bienes que justamente cuando su precio se incrementa, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Que la gente decida comprar más de este producto. Entonces, profesor, aquí justamente viene la pregunta. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque mira, mi amigo, yo no entiendo, profesor, de verdad, yo no entiendo. ¿Cómo es eso que si el precio sube, la gente quiere comprar más de este producto? No entiendo, profesor, no entiendo. Ahora mira lo que, mira, te vas a dar cuenta. Mira, campeón, por ejemplo, a ver, mi colega Jorge, ¿estás ahí, mi amigo Jorge? ¿Está ahí, Jorgito se fue? Jorge, ¿estás ahí, Estoy Jorge? aquí, profe, estoy aquí. Listo, mi amigo Jorge, ayúdame por favor. Supongamos que tú eres justamente una familia de escasos recursos. Tú vienes de una familia de bajos recursos, mi amigo Jorge. Ahora, tu mamá te dice, hijo, cómprame carne. Hijo, cómprame camote. Eso es lo que te dice tu mamá. Ahora, mi amigo Jorge, una preguntita. Una preguntita, mi amigo, una preguntita. La carne estaba a 15 soles el kilo y el camote estaba un sol el kilo. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer, Jorge, es la siguiente. ¿Qué sucede, por ejemplo, si aumenta el precio de la carne a 20 soles y aumenta el precio del camote a 2 soles? Entonces, la pregunta, Jorge, que yo te quiero hacer es la siguiente. O sea, ¿en cuál de estos dos productos tú vas a decidir comprar más? ¿Tú compras más camote o más carne? Teniendo en cuenta que los dos han subido de precio. ¿Cuál compras más tu campeón? Camote, pues, maestro. Camote. Muy bien. ¿Y por qué compras más camote? Susténtame. Está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué campeón? Bueno, porque primero, pues no, sí, o sea, al reconocer el contexto, ¿no? Provengo de una familia de escasos recursos. Lógicamente, si yo gasto más en comprar carne, al final me voy a quedar con menor cantidad de dinero pues en el bolsillo y por ende voy a tener menor masa o menor cantidad de productos a los cuales llevar a mi hogar. Entonces, lo más conveniente sería pues comprar más camote y limitarme a comprar únicamente lo que necesito o lo mínimo de carne, pues maestro. Excelente, te amo, muy bien. Un aplauso, muchachos, un aplauso, lo amo, de verdad. Y eso que no, yo no se lo digo a cualquiera, ¿ah? Yo no se lo digo a cualquiera, mi amigo, te amo, muy bien. Mis amigos, es 100% correcto. ¿Por qué? Porque obviamente, profesor, oh my God, obviamente, profesor, si es que en este caso el precio de los dos ha subido y su compañero viene de una familia de bajos recursos, obviamente yo voy a comprar más camote, pues. ¿Por qué? Porque si bien es cierto los dos han subido, el camote sigue estando más barato que la carne. ¿Te das cuenta? El camote sigue siendo más barato que la carne. Es por esa razón, campeón, escúchame bien, es por esa razón que la gente de bajos recursos va a preferir comprar más camote que carne. Por eso, cuando el precio subió, la gente compró más de esos productos. ¿Te das cuenta que ahora todo tiene sentido? Sí, profesor. ¿Cómo se le llama eso? ¿Bien normal? ¿Bien inferior? ¿Bien ordinario? ¿Bien Giffen? ¿Cómo se le llama, campeón? Dímelo tú. ¿Cómo se le llama? Eso tiene un nombre. Se le llama el bien Giffen.
Correcto. Profesor, ¿y por qué no pueden ser los bienes inferiores? O sea, profesor, a ver, profesor, usted no se va a ir de acá hasta que me explique por qué no puede ser un bien inferior. Mi amigo, lo que sucede es que los bienes inferiores están en función al ingreso de la persona. ¿Qué sucede? Mira por acá el material. Cuando una persona gana más, tiene mayores ingresos, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Va a comprar más o va a comprar menos ropa usada? ¿Va a comprar más o va a comprar menos calcetines usados? ¿Va a comprar más o va a comprar menos menudencia de pollo? Eso es la pregunta que yo te quiero hacer. O sea, eso, campeón, es la pregunta que yo te quiero hacer. O sea, ¿va a comprar más o va a comprar menos ropa usada, calcetines usados, menudencia de pollo, huesitos? Dímelo, mi amigo, dímelo. Una persona que ahora gana más, obviamente, campeón, va a comprar menos de este producto. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, ¿qué significa el bien inferior? Que justamente aquella persona, por ejemplo, que gana 20.000, 30.000, 40.000 soles, obviamente, campeón, ya no va a comprar menudencia de pollo, ya no va a comprar patita de pollo, ya no va a comprar ropa usada. Por eso, cuando el ingreso aumentó, la gente empieza a comprar menos de este producto. ¿Te das cuenta, campeón? Por eso hablamos de un bien inferior. Bien inferior. Listo, campeón. Muy bien. Por lo tanto, la respuesta ahí es el bien giffen. Mis amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Mis amigos, nos hemos pasado literalmente 15 minutos. Espero que no me, no, 10 minutos. Espero que no me chanquen. Por favor, chicos, no me chanquen. Nos hemos pasado de la hora, pero todo vale la pena. Mis amigos, ¿se entendió? Sí, maestro, sí. Listo. Muy bien. Una pregunta adicional. Si alguien quiere hacerme una pregunta, mis amigos, hágamelo ahorita, antes que me retire porque tengo otra clasecilla por ahí. Por favor, mis amigos. Ok, Rodrigo me dice un repeticuá de lo que es el bien Giffen. Claro que sí, campeón. Tú me lo pides y yo te lo traigo inmediatamente. Espero que la admin no me bote de la sala. Admin, por favor, téngame paciencia. Mírame, mi amigo. El bien GIFE es cuando el precio aumenta, la gente quiere comprar más de este producto. Ahora, campeón, mira por acá. Tú vienes de una familia de muy bajos recursos, Rodrigo. ¿Tienes para comprar carne o tienes para comprar camote? Los dos. Pero ¿qué es lo que sucede, Rodrigo? Que tú vas al mercado y la carne subió de precio, al igual que también subió de precio el camote. Los dos han subido de precio. Rodrigo, yo que tú compro camote. ¿Y sabes por qué compro camote? Porque a diferencia de la carne, el camote sigue estando más barato. Porque el camote a diferencia de la carne sigue estando más económico. Entonces, mi amigo, ¿te das cuenta que a pesar de que el precio subió, la gente todavía sigue queriendo comprar más de este producto? A eso le llamamos bien Giffen. No puede ser bien inferior porque el bien inferior, campeón, se relaciona con el ingreso. ¿Te das cuenta? A mayor ingreso, la gente ya no quiere comprar estos productos. Ahora sí, mi querido amigo Rodrigo, ¿me comentas por favor, campeón? ¿Me comentas por ahí, campeón? Listo. Mis amigos, con eso damos por finalizada la sesión y por favor, mis amigos, hay que despedirnos como tiene que ser con un suá. Con un suá. Mis amigos, por favor, 5. Ojo, prendan su micro. El que no prende, chicos, yo conozco a la rectora. La rectora es mi contacto. La rectora es mi contacto. Lo tengo en mi WhatsApp. Así que si no votas tu SWAT, yo hablo con la rectora para que no te deje ingresar, campeón. Así que, todos, yo voy a anotar tu nombre acá. Anotado nombres. Anotado. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Swap! ¿Quién no está votando su swap? ¿Quién no aprendió su micro? ¡Swap! Prende tu micro. Vota tu swap. Prende tu micro. ¡Swap! Muy bien, un aplauso para todos ustedes. Muy bien. Nos vemos hasta luego.